Mi esposo, Brian, tuvo relaciones con su luz blanca de la luna y contrajo SIDA. Me lo ocultó hasta después de que nació el niño. Cuando el médico le hizo un examen físico al bebé, supe la noticia. Como el iniciador de este desastre, no sintió la menor culpa ni autorreproche. Insistió en que Bonnie era inocente. En cambio, sospechó que yo era impura. Bonnie siempre se ha amado a sí misma. Pero tú, este niño es realmente mío. Para evitar que las personas a su alrededor supieran la verdad sobre la enfermedad del niño y para salvar su propio prestigio. Se llevaron y mataron a mi hija, que solo tenía unos días de nacida, mientras yo dormía, y declararon al mundo exterior que el niño lamentablemente murió al nacer. Estaba en trance bajo los golpes sucesivos. Camino a ver a mi hija. Fui atropellada y asesinada por un camión que venía de frente. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el tiempo antes de que me infectara con SIDA. Brian, sé gentil, duele. La voz coqueta de Bonnie llegó a mis oídos. Y mi atención volvió a la realidad. Todavía había rastros de dolor en mi cuerpo. Mirando a mi alrededor, estaba parada en el pasillo del hotel en ese momento, sosteniendo la tarjeta de la habitación 5082 frente a mí. Rápidamente saqué mi celular, y la fecha que mostraba confirmó mi suposición. Había renacido, y renací en el día en que Brian se infectó con SIDA. También fue ese día en mi vida anterior. Recibí un mensaje de texto de Brian en mi celular pidiéndome que reservara una habitación. En ese momento, mi mente zumbaba, y no pensé mucho ni lo miré. Inmediatamente corrí al hotel, queriendo atrapar evidencia de su infidelidad. Ese fue el tipo de ruido que venía de la habitación en ese momento. El grito de dolor de Bonnie estaba mezclado con un poco de coquetería y jadeos. No lo soporté más, así que activé la función de vídeo de mi celular y entré directamente. Brian, ¿esto es lo que llamas un amigo común? Dentro de la habitación, Brian sostenía una botella de aceite de cártamo y frotaba suavemente las pantorrillas blancas de Bonnie. Ambos se sorprendieron por mi intrusión. Al verme sosteniendo el teléfono, la cara de Bonnie se puso roja de inmediato. Hermana callista, ¿acaso malinterpretaste algo? Brian se levantó, frunció el ceño y me miró. Su rostro lleno de disgusto. Día tras día, ¿por qué haces tanto alboroto? Y viniste al hotel a causar problemas. ¿No te da vergüenza? Me agarró la mano y me arrastró hasta abajo. Y cuestionó al personal de recepción en el vestíbulo. ¿Quién les permitió dar la tarjeta de la habitación de un cliente a otros en privado? Bonnie tiró de su manga. Olvídalo, Brian. La hermana callista vino aquí porque se preocupa por ti. Hubiera sido mejor si no hubiera dicho esto. Después de eso, Brian se enojó aún más. ¿Te preocupas por mí? ¿Te preocupas por avergonzarme? Me miró con furia. Ahora, discúlpate con Bonnie. De lo contrario, esto no ha terminado. Entraste en la habitación de otras personas en privado. Puedo llamar a la policía para denunciar al hotel y hacer que te arresten. Al escuchar que iba a denunciar, el personal del hotel entró en pánico de inmediato. Mientras se disculpaban con Brian y Bonnie, me suplicaron, señorita callista. Usted dijo que es la esposa del señor Brian. Por eso le pedimos que nos ayudara. Realmente no podía soportar implicar a personas inocentes. Al final, bajé la cabeza y me disculpé con ellos en público con una voz temblorosa. Obviamente era lo correcto. Pero al final me hice parecer la que estaba equivocada. Esta vez, no seré tan estúpida como para dejarme engañar de nuevo. En mi última vida, pasé por alto un gran problema. Aunque Brian no es una buena persona. No es un gigoló, siempre usa su propio dinero para reservar una habitación y comprar cosas. Además, definitivamente no quería que yo supiera sobre la reserva de una habitación. Para no darme un motivo para molestarlo en el futuro. Entonces, ¿cómo llegó el mensaje sobre la reserva de una habitación a mi teléfono? Hice clic en el número del mensaje y llamé directamente. Un celular sonó en la habitación. ¿Quién es?, preguntó Brian. Es una llamada de acoso, respondió Bonnie, mientras colgaba el teléfono en la habitación. Un tono de ocupado salió del teléfono en mi mano. En efecto, era ella. En la vida anterior, cuando tragué mis agravios, contuve mis lágrimas y levanté la cabeza. Vi a Bonnie mostrándome una sonrisa despectiva. En ese momento, pensé que estaba declarando su soberanía. Pero resultó que se estaba riendo de mí por caer en su trampa. El resultado fue exactamente lo que ella quería. Después del fracaso de atrapar el adulterio en el hotel, Brian ni siquiera fingió estar frío conmigo. Hasta esa noche 3 días después, cuando bebió mucho vino y llegó a casa borracho. En el dormitorio, se arrojó sobre mí. Intenté empujarlo. Pero era demasiado pesado para apartarlo. Sostuvo mis manos con una mano y la otra mano vagó por mi cuerpo. Luché y resistí. Pero fue inútil. Fue esa noche que quedé embarazada. Pero estaba completamente inconsciente de la situación.
No podía soportar dejar ir a esta pequeña vida inocente. Así que decidí dar a luz. Después de que Brian supo de mi embarazo, su actitud hacia mí cambió ligeramente. Incluso pidió a mi suegra que me ayudara a cuidarme. Pero no fue hasta después de la muerte de mi hija que supe por su conversación que mi suegra siempre supo sobre la relación entre Brian y Bonnie. Ella vino a cuidarme solo porque pensó que si había más personas vigilándome, no miraría tan fijamente a Brian. Esta familia no es una buena familia. Quiero que todos sufran retribución y sean enterrados con mi hija. Los murmullos ambiguos de las dos personas volvieron a salir de la casa. Sonreí con desprecio y me di la vuelta. Esta fue la muerte de Brian por su propia cuenta. No tenía nada que ver conmigo. La razón por la que estaba tan segura de que Brian fue infectado por Bonnie fue por dos razones. Primero, acabábamos de tener un examen físico ayer. Y en la última vida. Los resultados del examen físico mostraron que ambos éramos normales. Desde el examen físico hasta el momento en que quedé embarazada. Solo pasó una semana. Durante esta semana, excepto esta noche, Brian estuvo conmigo todo el tiempo. Segundo, había presenciado a Bonnie entrando al hotel con diferentes hombres. ¡Qué coincidencia! La recepcionista de un pequeño hotel es mi amiga desde hace muchos años. Más tarde se quejó conmigo de que sospechaba que esta mujer tenía un trabajo ilegítimo. Entraba a una habitación con diferentes hombres de vez en cuando, y cada uno de ellos se comportaba íntimamente con ella y era inseparable. Como resultado, la foto que envió era de Bonnie. Por supuesto que la conocía. Era la chica en el corazón de Brian que él guardaba en su álbum privado con su cumpleaños como contraseña. En ese momento, estaba tan emocionada que casi se me cae el teléfono. Ingenuamente pensé que había encontrado algo malo sobre Bonnie y que Brian podría renunciar a ella por completo. Los hechos han demostrado que estaba equivocada. Extremadamente equivocada. Callista. ¿Cómo te ofendió con acento agudo Bonnie que buscas formas de difamarla todos los días? ¿O estás celosa de ella porque tiene mejor figura y apariencia que tú? No pienses que tienes un corazón sucio y ves todo como sucio. Mientes tan fácilmente. No lo hiciste realmente, ¿verdad? Me miró de arriba abajo con desprecio y disgusto. Y dio unos pasos atrás. Como si yo fuera algo sucio. En los meses siguientes, cada vez que había una discusión entre nosotros, él sacaba este tema y me reprendía de nuevo. Era como si esto fuera mi prueba eterna de culpabilidad que nunca podría borrarse o lavarse. Pero solo le dije a Brian los hechos sin exagerar. Lo que dije fue solo mi suposición. Mi intención original era darle un recordatorio amable. Como él era un traidor y no confiaba en mí en absoluto. Naturalmente no había necesidad de que yo fuera la buena. Esta vez, lo observaría con frialdad mientras se infectaba de sida y lo hacía arrepentirse. Me di la vuelta y salí del hotel. Fui a casa y comencé a empacar mis cosas. Si no escapaba ahora, ¿cuándo lo haría? Esa noche, Brian y yo conseguimos lo que queríamos. Brian y Bonnie pasaron una buena noche juntos. Y yo le envié a Brian una notificación de que quería divorciarme de él. Brian no respondió durante mucho tiempo. Tal vez estaba ocupado haciendo el amor y no tenía tiempo de leerlo. De hecho, en mi vida anterior, cuando descubrí que Brian aún tenía a Bonnie en su corazón, le propuse el divorcio. Como él quería tanto a Bonnie, podía cumplir su deseo. Después de todo, no quería estar enfadada todo el día. Pero Brian pensó que no se vería bien si el divorcio se difundía. Así que hizo un acuerdo conmigo. En la superficie, mantendríamos el nombre de marido y mujer. Pero nadie debía preocuparse por el otro en privado. Su actitud era firme. No tuve opción. Además, pensé que podía lograr mi objetivo de esta manera. Así que acepté. Esto dejó una amenaza oculta para el embarazo posterior. En esta vida, debo divorciarme de él pase lo que pase. No debo cometer el mismo error otra vez. A la mañana siguiente, fui inmediatamente a buscar un abogado. Tras consultar todo, Brian me bombardeó con una serie de mensajes. ¿No trabajaste hasta tarde toda la noche? Te lo informé. ¿De qué te quejas? Ya hablamos de este tema antes. ¿Por qué salió de nuevo? Le envié una captura de pantalla del mensaje de texto para reservar una habitación. Y amablemente marqué el número de teléfono en rojo. 20 minutos después, Brian me envió un mensaje diciendo que fuera a casa y lo firmara. Una pizca de duda cruzó por mi mente. Hoy accedió fácilmente, así que fui más cautelosa. Tal vez por la tarde. No puedo volver ahora. Luego tomé un desvío para comprar una cámara en miniatura y la fijé en el botón de mi ropa. Luego tomé el acuerdo de divorcio y fui a casa. Al entrar, vi que la casa estaba hecha un desastre. Como si hubiera sido robada. Toda la casa estaba destrozada. Al verme, Brian se levantó del sofá. Callista. Ya basta. Ahora has comenzado a difamar a Bonnie. ¿Verdad? Acabo de saber por él que cuando le envié el mensaje, Bonnie estaba a su lado. Al verlo,
Lloró y dijo que no sabía cómo me había ofendido. No había hecho nada malo. Pero aún así fue difamada. Estaba tan avergonzada que casi se golpeó la cabeza contra la pared y se suicidó. Sacudí la cabeza, pensando que solo podía usar este truco para engañar a Brian. Todavía no te he preguntado por qué estaba ella a tu lado por la mañana. Brian mintió sin parpadear. Trabajamos juntos hasta tarde toda la noche. ¿No está bien? Rápidamente volvió al tema para encubrir su conciencia culpable. Si no la hubiera detenido a tiempo, Bonnie habría muerto. ¿Cuál es tu actitud? Se enojaba más mientras hablaba. Y tomó el vaso que tenía a mano y me lo arrojó. Me apresuré a esquivarlo. Pero aún así el vaso me golpeó en el brazo. Cubrí mi brazo con dolor. Cuando me incliné, Brian se acercó a mi lado en un paso, sosteniendo el vidrio roto que había recogido del suelo en algún momento. Me presionó en el sofá y puso el vidrio afilado contra mi cuello. ¿Cuántas veces te he dicho que Bonnie y yo somos solo amigos comunes? ¿Cuánto tiempo vas a hacer tanto alboroto? ¿Es agradable que los vecinos nos escuchen pelear todos los días? Brian es una persona consciente de su imagen. Se preocupa por su propia imagen todos los días. Se casó conmigo por la imagen. Al menos a los ojos de los demás. Soy hermosa, independiente y fuerte, no peor que Bonnie y las novias de sus amigos. Se disfrazó muy bien, hasta después del matrimonio. Su actitud se volvió gradualmente fría. Desde que Bonnie regresó, no solo parecía haber cambiado. A menudo me reprendía, sino que también comenzó a preocuparse por la imagen de Bonnie. Pensando en la última vida. Me difamó por su propia imagen. Me hizo sufrir las palabras sucias de todos. E incluso envenenó a su propia carne y sangre. Estaba tan enojada que no sé de dónde saqué la fuerza. Y empujé a Brian. Brian no esperaba que yo, que siempre había sido dócil, resistiera tan ferozmente esta vez. Tropezó después de que lo empujé. Y el agua del vaso se derramó en el suelo. Sus pies resbalaron. Y se sentó directamente sobre un montón de vidrios rotos. Su cabeza también golpeó la esquina de la mesa. Un grito resonó. El sonido agudo hizo que se encendieran las luces controladas por voz en el pasillo. Brian cubrió sus heridas con las manos y se quejó. Pero había demasiadas heridas y sus 2 manos obviamente no eran suficientes. La escena fue un poco graciosa por un momento. Al verme levantar la esquina de la boca, Brian estaba furioso, justo cuando estaba a punto de levantarse con las manos. Sus manos presionaron otros fragmentos de vidrio. Y la sangre fluyó de inmediato. Realmente no podía amenazarme con fuerza. Así que solo podía mirarme furiosamente y maldecir. Callista, ¿estás loca? ¿Todavía te ríes? ¿Qué tiene de gracioso? Ven y ayúdame a levantarme. Retrocedí unos pasos más. Pero estás sangrando. El SIDA puede transmitirse por la sangre. Tengo miedo de que me infectes. Brian se quedó sin palabras por un momento. Y una pizca de impaciencia cruzó por su rostro. ¿Qué tonterías dices? Si tengo esa enfermedad, también me la transmitiste tú. Lo sé, no es de extrañar que siempre sospeches de Bonnie y de mí. Tú misma lo has hecho. Está pasando de nuevo, como en la última vida. Solo abrió la boca con difamaciones y sospechas sin siquiera pensar. Me alejé más, pellizcándome la nariz, como él me había hecho antes. De todos modos, juzgando por la cantidad de sangrado. No morirá, ¿estás bien? Los resultados de nuestros informes de exámenes físicos acaban de salir. Y ambos estamos sanos. No he dormido en el mismo dormitorio contigo en los últimos días. Por supuesto que no puedo ser yo. Y no dije que fuera Bonnie. ¿Por qué estás entrando en pánico? Cuando Brian vio mi mirada, estaba enojado y molesto. Levantó el dedo y señaló mi nariz durante mucho tiempo. Pero no pudo decir una frase completa. Curvé las comisuras de los labios. ¿Te atreves a hacer una apuesta conmigo? ¿Qué? Grabemos un vídeo y lo publiquemos en línea. Y apostemos a que tienes una enfermedad. Esta vez, quiero que se quite la máscara en persona. La cara de Brian se veía un poco fea. Tal vez ha notado que algo anda mal con su cuerpo. Pero nunca lo ha tomado en serio. Si realmente hay un problema con tu cuerpo, deberías firmar el acuerdo de divorcio honestamente y no pensar en perderme más. También tienes que disculparte por todas las dudas que has tenido sobre mí antes. Brian inmediatamente respondió. ¿Y si pierdes? Obviamente. Todavía no cree lo que digo. Si pierdo, me disculparé públicamente contigo y con Bonnie. Y nunca volveré a mencionar el divorcio. Brian todavía estaba enojado y no podía soportar mi provocación. Además, él creía firmemente en Bonnie. Ahora estaba extremadamente enojado y no podía esperar a verme hacer el ridículo frente a todos. Así que aceptó sin dudar. Recibió un fuerte golpe en la nuca y realmente no tenía fuerzas para levantarse. Le arrojé su teléfono. Él mismo llamó al número de emergencias. El personal médico llegó rápidamente. No olvidé recordarle que usara guantes. Podría tener una enfermedad contagiosa. El personal médico miró a Brian con un poco de reproche.
¿Por qué no le habían informado de esto antes? Brian aún quería ser terco. Pero el personal médico ya se había puesto guantes y mascarillas. No le creerían al verlo. Tuvo que mirarme con rabia. Tragar saliva, callarse y dejar de hablar. Tras muchos exámenes, el médico dijo que estaba bien, salvo por una herida profunda en la pierna que requería 5 puntos. El resto de las lesiones solo necesitaban reposo. Levanté mi teléfono, grabé el contenido del vídeo de la apuesta. Presioné con acento agudo el botón de enviar y etiqueté a varias celebridades chismosas al mismo tiempo. 3 horas después, miré el informe de examen enviado por la enfermera. Las cejas de Brian estaban fruncidas. Me puse detrás de él y lo miré. Había 3 palabras escritas. Pendiente de revisión. Brian se rascó el pelo con fuerza y finalmente comenzó a dudar de sí mismo. ¿Qué significa, pendiente de revisión? Llamó a la enfermera y trató de encontrar un último rayo de esperanza en ella. Es necesaria una confirmación adicional. Por favor, espera pacientemente un poco. Brian estuvo perturbado por el resultado durante todo un día. Durante ese tiempo, tomó su teléfono varias veces y quiso llamar a Bonnie para preguntar qué pasaba. Sin embargo, temía que lo descubriera porque siempre estaba a su lado. Además, el software que acababa de publicar el vídeo no dejaba de mostrar mensajes. Su espíritu estaba casi colapsado y no se atrevía a tocar el teléfono de nuevo. Por la noche, ese vídeo se disparó directamente a las tendencias. Cuando alguien lo reenvió, incluso hicieron una votación, más del 90% de las personas eligieron que debía ser un problema de Brian. Me quedé asombrada. ¿Cómo predijeron estos internautas el futuro cuando los resultados aún no habían salido? Brian entró en pánico aún más. Pero era como un pato, incluso si moría. Su boca seguía siendo dura. ¿Quién dijo eso? El resultado aún no ha salido. Antes de que terminara de hablar. Al segundo siguiente, la enfermera llamó su nombre. Al ver el resultado positivo escrito en blanco y negro, el rostro de Brian palideció como papel. ¿Qué debía hacer ahora? Miró a la enfermera con ansia. Como si ella fuera su última esperanza. La enfermera negó con la cabeza. Para esta enfermedad, la tasa de bloqueo sigue siendo alta si se toma el medicamento dentro de las 2 horas posteriores a la infección. Pero si han pasado más de 2 horas, o incluso ahora que han transcurrido más de 24 horas. Solo se puede decir que tomes el medicamento a tiempo. El último rayo de luz en los ojos de Brian se apagó. Tras estar sentado mucho tiempo, las emociones reprimidas durante un día finalmente estallaron en ese momento. Tomó su teléfono y buscó el nombre de Bonnie, antes de presionar el botón de llamada. La madre de Brian llamó primero. Brian, vi un vídeo. ¿Eres tú? ¿Te pareces exactamente a ti? Al escuchar el silencio de Brian, su madre entendió su respuesta. No. ¿Cómo puede ser? Fue callista. ¿Esa chica muerta? Brian no lo refutó y respondió con murmullos y asentimientos de madera. La madre de Brian obviamente malinterpretó y pensó que había acertado. Así que regañó aún más fuerte. Te dije desde el principio que Callista tenía problemas solo con mirarle la cara. Si su cara nació, eso está especialmente diseñado para seducir a la gente. Seguro que no eres el único que ha sido seducido. Si ella lo tocó, significa que no es atractiva. Además, es vanidosa y no te merece. En mi vida anterior, aunque la relación con la madre de Brian no era cercana, nunca llegó al punto de romperse. Siempre pensé que podíamos llamarlo coexistencia pacífica. Y todo parecía aceptable en la superficie. No fue hasta que morí que descubrí que ella me había burlado innumerables veces a mis espaldas. Antes de que Bonnie regresara, la actitud de Brian hacia mí se volvió gradualmente fría. Y ella definitivamente tuvo responsabilidad en eso. Si antes decía que aún tomaba en cuenta su edad y su posición como mayor. Ahora que he muerto una vez, al escuchar sus palabras similares a los rumores que ella misma esparció antes. De repente sentí que no había necesidad de tragarme mi ira. Las personas solo viven una vez. Y de todos modos morirán. Así que deben morir felices y no hacerse daño a sí mismas. Grité directamente desde un lado. Tía, mira lo que dices, has dicho tanto lo positivo como lo negativo. Si pudiera aprender esa habilidad de decir una cosa frente a los demás y otra a sus espaldas. Mi familia definitivamente sería armoniosa. Si no tienes nada que hacer, lávate los dientes más a menudo. Puedo olerlo a través de la pantalla. El chico guapo es tan capaz. Qué lástima que no haga trabajos forzados. ¿Qué clase de persona es tu hijo? ¿No lo sabes tú misma? La madre de Brian normalmente es la que da órdenes a los demás. ¿Cuándo he estado tan enojada? Callista, mejor que estés cerca. Has lastimado a mi hijo de esta manera y todavía tienes el descaro de regañarme. Créeme o no, haré públicos tus malos actos. Había un toque de amenaza en su tono. Y un poco de complacencia. Como si esto realmente pudiera asustarme.
Pero ya no soy la tímida callista de antes. Dicen que el coeficiente intelectual de un niño sigue al de su madre. Y es cierto, tu hijo fue insultado así en ese post. ¿De verdad estás ciega y finges no verlo? La madre de Brian estaba furiosa. Brian, esta es la buena esposa que debías casarte desde el principio. Ahora estás empezando a ponerte de su lado. ¿Verdad? Tu madre fue insultada así. Y no dijiste ni una palabra. Antes, cada vez que había algo desagradable entre nosotras, Brian siempre hablaba por su madre, diciendo que es mi madre, que no es fácil para ella, que es mayor, que solo aguante. Ha dicho casi todas las frases clásicas de los hombres despreciables. Pero ahora, él es un Buda de arcilla cruzando el río. Y ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Naturalmente, no tiene mente para preocuparse por asuntos tan triviales. Tras unos gritos agudos de la madre de Brian, los ojos de Brian se enfocaron lentamente. Pero abrió la boca para quejarse con ella. Mamá. Di menos, esto ya es un desastre. Después de eso, no esperó a que la madre de Brian respondiera y colgó el teléfono directamente. Luego no pudo esperar para llamar a Bonnie. Ven al hospital ahora, tengo algo que preguntarte. Bonnie pensó que Brian estaba herido. Esta era una oportunidad para destacar. Aceptó y corrió rápidamente, pero lo que la esperaba fue una fuerte bofetada de Brian. Bonnie se cubrió la cara con lágrimas en los ojos, luciendo lamentable. Brian, ¿qué pasa con esto? ¿Hice algo mal? ¿O la hermana callista te dijo algo otra vez? Se giró hacia mí, se inclinó y me pidió disculpas. Hermana callista, no sé cómo te ofendí. Me disculpo contigo primero, si no te gustó, puedo irme. Todavía quieres sembrar discordia de la misma manera que antes y señalarme con el dedo. En el pasado, cuando Brian la veía así, me culpaba sin ninguna razón. Pero esta vez, él, que ya conocía la verdad, no se movió en absoluto, sino que miró fijamente a Bonnie, lo que la hizo sentir incómoda. ¿Qué demonios le pasó a Brian? Hablé lentamente. No somos tontos. Bonnie, deja de fingir. El informe médico de Brian está listo. Si él creyera en ti, ¿te habría llamado? Mirando el informe médico que le arrojaron. Bonnie seguía resistiéndose. ¿Qué tiene que ver Brian conmigo? Brian apretó los puños. Sus ojos estaban inyectados de sangre. No mientas. Mi último examen físico fue hace solo unos días. Menos de una semana. Todavía recuerdo con quién fui. Me pregunto a mí mismo qué no he hecho para decepcionarte. ¿Por qué demonios quisiste hacerme daño? Lo sé, lo que Brian no puede aceptar no es ser engañado por Bonnie, sino que la persona que tiene en lo más alto de su corazón, a la que protege todo el tiempo, la luna blanca impecable en su corazón, estuviera realmente infectada con esta enfermedad sucia. Rompió por completo esa capa de filtro e incluso quiso arrastrarlo al agua. Los ojos de Bonnie estaban rojos por sus gritos. No lo sé, realmente no lo sé. Lo siento, Brian, realmente no fue mi intención. No hice nada malo. El año pasado fui violada por varias personas. Sus lágrimas rodaban como lágrimas de una cuerda rota. Y cubrió su boca y sollozó. La expresión de Brian se congeló. Y la ira en su rostro desapareció instantáneamente por la mitad, reemplazada por dolor. Bonnie, nunca me lo mencionaste. Bonnie sollozó y negó con la cabeza. Hice muchos esfuerzos para salir de la niebla de esos días. Cada vez que lo recordaba, era una tortura para mí. Pero créeme, realmente no sabía que tenía un problema. De lo contrario nunca habría vuelto a buscarte. Si dije aunque sea una sola mentira, que me atropelle un coche cuando salga. Levantó 3 dedos y juró solemnemente. Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpida por Brian cubriendo su boca. Te creo, no digas tonterías. Me dio pereza ver a los dos siendo cariñosos. Saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso y se lo arrojé a Brian. Admite la derrota y firma rápido. Papá, después de firmar, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Y no tenemos que odiarnos. Prometo que nunca apareceré frente a ti otra vez y seré una examante calificada que no volverá a la vida. Pase lo que pase entre ustedes dos. Ambos giraron la cabeza y me miraron. La siguiente segundo, exclamaron al unísono. No podemos firmar. Estaba confundida. Bonnie quiso tomar mi mano. Pero lo esquivé. Se quedó atónita por un momento. Retiró silenciosamente su mano y dijo agraviada. Hermana callista, no quiero retrasar tu relación por mi culpa. ¿Por qué no me voy? Brian tomó la mano de Bonnie y respiró profundamente como si hubiera tomado una decisión. Luego me dijo, será malo para la reputación de Bonnie si esto se sabe, dado que fuiste tú quien propuso grabar el vídeo y ahora ha causado una tormenta tan grande. Espero que puedas levantarte y calmar este asunto. Siempre que admitas que tú me infectaste con mi enfermedad, protejas bien a Bonnie y esperes a que termine. Firmaré un acuerdo de divorcio contigo. Lo miré con ojos de loca. Todas somos chicas, la reputación de Bonnie es importante, pero la mía no lo es.
Fue mi sugerencia grabar el vídeo. Pero eso fue lo que tú aceptaste, ¿verdad? Si ustedes dos no hubieran hecho cosas raras, algo como esto habría pasado. Acabas de prometer firmar. Pero ahora te echas atrás. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Puedes firmar o no? Espera a que pase la tormenta. La notificación de la audiencia judicial que te envié también ha llegado. Estás intentando engañarme por tercera vez con la misma excusa. Sueña. Llegué a casa y me dormí rápidamente después de un día de idas y venidas. Cuando desperté de nuevo, los mensajes en mi teléfono habían explotado. Vi 99 más aparecer en la esquina superior derecha del software de vídeo. Me quedé atónita por un largo tiempo y hice clic mecánicamente. Había innumerables mensajes privados de personas. Sin excepción, todos estaban aquí para insultarme. Tú lo dirigiste y actuaste. Tu kung fu es bastante bueno. Y tus habilidades de actuación no son malas. Engañaste a todos. ¿Son todos tan desvergonzados ahora? Sacan este tipo de cosas y hablan de ello con confianza. ¿Qué hombre sería tan desafortunado de casarse contigo? Se enfermaría y sería insultado. Es realmente miserable. Revisé el software de vídeo de nuevo y descubrí que después de que el vídeo de apuesta que Brian y yo grabamos anoche se volvió viral. Se filtraron varios vídeos más. Todos eran clips maliciosos sobre mí, grabándome entrando y saliendo del hotel con varios hombres. Sin embargo, los hombres a mi alrededor y el fondo del hotel me parecían familiares. Pensando cuidadosamente, era el hotel donde mi amigo había trabajado antes. No había necesidad de investigarlo. Estaba expuesto. Fue culpa de Bonnie otra vez. Tal vez la madre de Brian también estuvo involucrada. Aunque Bonnie no era una buena persona, era difícil hacerla hacer algo malo. De hecho, en su vida anterior, nunca había tenido la intención de que Brian me infectara. Solo quería estar con Brian. Pero la última vez, la persona que finalmente impulsó la opinión pública fue la madre de Brian. Aunque los medios utilizados fueron diferentes en dos ocasiones, ella aprovechó el hecho de que acababa de dar a luz y estaba débil y no podía levantarme de la cama. Frente a mí, les dijo en voz alta a los médicos y pacientes en el hospital que yo estaba haciendo cosas raras y no tenía autodisciplina. Casi todos los pacientes se tapaban la nariz cuando me veían, como si estuvieran evitando al dios de la plaga, y se alejaban de mí. Las diversas miradas mezcladas con miedo, quejas, malas intenciones, culpa, etc., me hacen sentir incómoda cuando lo pienso ahora. Mi trance mental anterior era inseparable de estos rumores. Pero los hechos me probaron que después de saltar a la trampa de la autoprueba, enfrentarás innumerables autopruebas más, ya que no son amables. No me culpen por ser injusta. Saqué varios vídeos que había grabado como evidencia y los publiqué sin editar. El primer vídeo fue el vídeo original de Bonnie entrando y saliendo del hotel con otro hombre sin editar. El segundo vídeo fue el vídeo de Bonnie y Brian entrando y saliendo del hotel juntos esa noche. El tercer vídeo fue el vídeo grabado por la microcámara en mi botón cuando llegué a casa esa tarde, mostrando todo el proceso de él maltratándome domésticamente. Además, había un clip de audio, que eran los sonidos imaginativos que escuché cuando corrí al hotel esa noche. Los publiqué todos. En este momento, todos estaban completamente alucinados. En pocos minutos, nuestra historia se convirtió en la búsqueda más popular número 1. No. Hubo un giro en este asunto. Al principio, la gente pensó que el hombre era infiel. Y luego el vídeo probó que era la mujer. Ahora están criticando al hombre de nuevo. No hablemos de quién engañó por ahora. No hay forma de blanquear la violencia doméstica. ¿Quién es real y quién es falso? Nadie me dijo que comer un melón sería tan agotador para el cerebro. De hecho, el asunto es muy simple. El mismo fondo apareció 2 veces. Pero los protagonistas eran diferentes. Entonces debe ser uno verdadero y uno falso. ¿Necesito decírtelo? Estoy esperando a un maestro de edición que me ayude a distinguir. Salí del área de comentarios y configuré el software para no molestar con los mensajes. Luego pedí comida para llevar tranquilamente. A veces no hay necesidad de discutir sobre nada. Mientras los hechos estén expuestos frente a todos sin reservas, cada uno podrá distinguir. Ahora, dejemos que las balas vuelen por un tiempo. Después de una comida completa, ha habido nuevos avances. Un usuario turista comparó los 2 vídeos y confirmó que el vídeo que publiqué era el original, mientras que el vídeo en la otra cuenta fue editado maliciosamente y se cambió la cara. Además, hubo una ganancia inesperada. 3 o 5 personas saltaron y afirmaron ser los hombres que habían estado en el hotel con Bonnie. Gracias al bloguero, estaba preocupado porque no podía encontrarla. Hace 5 meses, la chica del vídeo y yo nos conocimos a través de un juego en línea. Rápidamente confirmamos nuestra relación. La noche después de confirmar la relación, ella me llevó a un bar a tomar algo. Luego fingió estar borracha y me pidió que la llevara a casa. Después de llegar a casa,
No me dejó ir y tuvimos sexo. Como resultado, al día siguiente me envió un mensaje de ruptura. Su actitud indiferente era completamente diferente a la de antes. Pensé que estaba enojada por lo que pasó esa noche. Y seguí disculpándome con ella. Lo que recibí a cambio fue que me bloqueara. Desde ese día, parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. No pude encontrarla por más que lo intenté. Medio mes después, comencé a sentir que algo andaba mal con mi cuerpo. No había una enfermedad grave, pero siempre había pequeños problemas. Fui al hospital para un chequeo y entonces supe que estaba infectado con la enfermedad. Las historias de varias otras personas también eran muy similares. Algunos fueron presentados por amigos, y otros se conocieron por casualidad en el museo. Las formas y canales de conocer a Bonnie eran variados. Ahora, los internautas dirigieron completamente su atención a Bonnie. Toda la sección de comentarios era unilateral, y todos estaban insultando a Brian y Bonnie. Será mejor que los encierren a los dos. El canalla y ella son la pareja perfecta. No salgan a dañar a otros. Todavía eres hombre, no sabes si has encontrado a alguien afuera o no. Cuando algo sale mal, le echas la culpa a la chica. UGH. En la otra sala, Brian arrojó furiosamente su celular, golpeando a Bonnie directamente en la frente. Ella no esquivó, sino que recogió el teléfono y se lo devolvió a Brian. Brian, realmente te quiero, solo tienes miedo de que nadie se atreva a casarse contigo. ¿Quieres encontrar a un tonto que se haga cargo del resto de tu rifle? Brian finalmente ya no se dejó engañar por su falsa apariencia. Pero era demasiado tarde. La madre de Brian le pasó agua a Brian. Hijo, no te enojes primero, pensaré en una solución. Brian agitó la mano y el agua caliente se derramó directamente sobre la madre de Brian, quemándola y haciéndola gemir. Te dije que no hicieras problemas. Si no hubieras buscado a esas personas para echarle agua sucia a Callista deliberadamente, el asunto no se habría vuelto tan serio. Nadie explicó ni aclaró, y habría sido un revuelo por unos días como máximo. Pero tienes miedo de que el asunto no sea lo suficientemente grave. No estás enturbiando el agua, sino que quieres mi vida. La madre de Brian aplaudió y pataleó, girando en el lugar. No esperaba que las cosas salieran así. Está bien, me voy, no causaré problemas para ti. Al ver que la cara de Brian empeoraba cada vez más, Bonnie no se atrevió a quedarse más tiempo. Se escabulló. Aquí, después de que descubrí toda la historia, marqué el número de la policía. Le conté a la policía sobre la violencia doméstica de Brian. Ella se alió con la madre de Brian, Bonnie, para difamarme y calumniarme y le conté a la policía sobre mis asuntos. La policía rápidamente lanzó una investigación. Al final, Brian fue condenado a 1 año de prisión y la madre de Brian fue condenada a 3 años. Nunca pensó que esto era solo lo que ella creía. En su vida, una pelea muy común, usando solo algunos trucos, la llevó a la cárcel. Las personas no pueden enseñar a las personas, pero las cosas pueden enseñar a las personas una vez. De ahora en adelante, probablemente aprenderá a callarse, no importa si no lo aprende. Alguien en la prisión naturalmente le enseñará bien. En cuanto a Bonnie, además de difamarme y calumniarme, fue demandada conjuntamente por varias otras personas, acusándola de extorsión, fraude y otros delitos. Después de todo, además de estar infectados, fueron incitados por Bonnie a gastar mucho dinero cuando la perseguían o estaban con ella. Bonnie fue condenada a 5 años completos. A corto plazo, puedo tener una vida tranquila y no volver a ver a estas personas y cosas molestas. Además, este asunto ha causado mucho revuelo. Incluso si Brian sale de la prisión, todos seguirán recordando que está enfermo. Él y Bonnie nunca estarán juntos por el resto de sus vidas. Para ellos, morir solos es probablemente el castigo más insoportable. El fallo de divorcio del tribunal para Brian y yo ha llegado. Él y yo finalmente hemos liberado las cadenas legales y regresado a una vida libre. Aunque todavía pienso ocasionalmente en la pequeña vida inocente que murió en la vida anterior. El resultado actual puede considerarse una explicación para ella. En la pequeña colina del sur, planté un pequeño árbol para conmemorar a mi hija que no sobrevivió en la vida anterior. Espero que pueda disfrutar del sol y prosperar en lugar de mi hija. En cuanto a mí, ya que Dios me ha dado una oportunidad para empezar de nuevo. Por supuesto que debo aprovecharla y vivir la vida que quiero. Empaqué mi equipaje y subí al avión rumbo a la ciudad. Miré las nubes que pasaban gradualmente por la ventana y sentí el calor del sol brillando sobre mi cuerpo. Un nuevo punto de partida comienza desde este momento.